Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia. Eduardo, ¿cómo estás? Es un caso que nos divide finalmente, ¿no? Denise, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás? Sí, este es un caso que nos divide porque desgraciadamente se politizó. Pues sí. En lugar de atenderse a los más elementales principios del derecho, se está atendiendo a los más bajos que pueden surgir precisamente de la politización de un asunto para determinar quién es culpable o inocente. Es terrible la pregunta, Eduardo, la pregunta que le hacen a uno y a todo el mundo, oye, ¿tú crees que Floronskas es inocente o culpable? Es el grado cero, obviamente, ¿no?, de la justicia, que es, pues yo creo que tal vez, yo he oído, la verdad es que tenemos una defensa intensísima que dice Floronskas es inocente, tenemos, por supuesto, la acusación, y después tenemos unos procedimientos que dejan mucho que desear. Precisamente, ese es el punto que a nosotros no termina de convencernos, ¿no? El que se presente a alguien en los medios señalándola como culpable no es prueba de que sea culpable, no es la verdad absoluta de que sea culpable. Acaban de soltar hace unos días a una persona acusada de intento de homicidio de Cabañas, que era el gerente del Bar, y que lo tuvieron en la cárcel acusado de homicidio. Sí. Hemos visto ya en cartelera precisamente la película de Presunto Culpable, ¿no? Sí. Sabemos que en muchas ocasiones personas inocentes han ido a parar a la cárcel acusadas de delitos que no cometieron. Pero al margen de eso, en este caso en concreto, creo que se presentan situaciones evidentes de irregularidad en la detención que en otros casos sí se utilizan para poner en libertad a las personas y en este curiosamente se desechan, como que no se quiere ver ese tipo de situaciones, y me refiero específicamente a la forma de la detención, por ejemplo, si hay un montaje o no hay un montaje en la detención, y resulta que si hay un montaje, bueno, pues entonces hay cuestiones falsificadas para sostener la acusación. En el caso de Acteal, 10 años después, 11 años después, la Suprema Corte resuelve que como hubo el procedimiento viciado en el que se presentaron evidencias falsificadas, no hay que resolver el fondo del asunto. Por ese simple hecho son puestos en libertad. Sí, es el caso del debido proceso. Entonces... Oye, pues aquí no estamos siendo parejos y yo no tengo nada a favor ni en contra de nadie, simplemente creo que la justicia es, y si se constata y se comprueba y se busca en un juicio la verdad histórica tiene que atender a cuando hay evidencias que no son claras, cuando se ven cambios de estructuras y de procedimientos y de criterios. Por ejemplo, se dice las primeras declaraciones son las que tienen el mayor peso. Es el principio legal, jurídico de inmediatez procesal, y sin embargo en este caso no se le hace caso a ese principio de inmediatez procesal y se dice, no, es que las víctimas la identificaron, sí, pero no en la primera declaración. Pues sí, es hasta después que la van identificando, y entonces se pregunta uno, ¿la identificaron? ¿O les dijeron que ella era y ellos se convencieron de que ella era? Porque eso lo he visto, lo he escuchado 20 veces. A mí me quisieron convencer de que una persona que estaba detenida era el asesino de mi hija. Y no era el asesino de mi hija, era el chofer del vehículo en el que la trasladaron para matarla. Pero la policía te dijo, estamos seguros, es él. No, por supuesto, pero además me decían, es que usted es padre, o sea, usted no es policía, usted es papá, o sea, sinónimo papá igual imbécil, y usted no se puede dar cuenta de la verdad. No, la verdad es que ese no era el homicida material de mi hija. No, es que es importante lo que dices y yo creo que efectivamente hay muchos temas en este caso. Está el tema de que las familias no reconocen a Floronskas en la primera intervención, la primera declaración, sino hasta la segunda, pero sí hay uno que habla de ella desde el principio. En fin. Sí, pero es uno que también te dice que aquí está el piquete en el que me sacó sangre, y cuando le hacen las pruebas técnicas periciales resulta que es una mancha de piel de nacimiento. En fin. Eduardo, entonces, pero ¿no te dice algo el hecho de que ya lo juzgaron en 3 instancias y en las 3 dijeron lo mismo? No, lo que me dice mucho más que eso es que se desechan unas pruebas que son evidencia de que algo anormal sucedió. ¿Cómo qué? Como el video, simplemente. El video en el que
que ahora precisamente los magistrados dicen no le damos peso a este video porque está editado, pero no se preguntan por qué está editado, no se preguntan en qué consistió la edición y qué fue lo que se trató de eliminar o de agregar con la edición. Ese tipo de cosas son las que a mí me preocupan. Se dice, es que la identifican por el color del cabello, y no se pregunta a nadie, oye, si estaban vendados, ¿cómo vieron el color del cabello? Sí, o la textura de las manos con las que dicen la identifican. O sea, creo que, Eduardo, lo que tú estás diciendo, y es que yo insisto, aquí no puede uno envolverse en la bandera por ningún motivo, que es, ¿nos vamos a poner a defender al sistema de justicia mexicana? Yo no, ¿eh? Yo no. O sea, yo no, y no después de haber recomendado ir a ver presunto culpable, ahora voy a decirle a los franceses cómo se atreven a criticar nuestro impoluto sistema de justicia mexicano. No. Esto estaría de locos, o sea, realmente, y creo que aquí sí, lo que tú dices, Eduardo, se volvió un asunto político en donde el gobierno francés está persuadido, convencido de que hay una, digamos, un mal manejo de la policía. Nosotros sabemos, yo soy testigo de que realmente el tema del montaje es un hecho, digamos, lo denunciamos en punto de partida. Fui también testigo de que Florence Cassé no se hizo amiga de Genaro García Luna cuando le habló por teléfono al programa en el que estábamos y que le dijo, usted está mintiendo en todo lo que dice respecto a mi detención. Ahí están las cosas. Lo cierto es que hoy estamos en un pleitazo con Francia por este tema y de verdad, en fin, yo creo que aquí no se trata de decir, ay, vamos a ponernos del lado del gobierno mexicano, porque es mexicano, no. Ni del francés, de la justicia. Yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Y hay un punto que es fundamental para mí en este tema, y es que una acusación falsa, fabricada como real, como buena, puede implicar que tu hijo o el mío mañana estén en la cárcel, siendo inocentes de algo. Y eso no puedo validarlo como presidente de México Unido. Yo estoy de acuerdo y así lo vi, insisto, he recomendado mucho el de presunto culpable. En presunto culpable tú ves a ese muchacho que lo agarran de la calle, le dicen ya te fregaste porque ya te agarramos, ya te acusamos y el chavo pasa 4 años en la cárcel y cuando lo dejan libre todavía como que pues no sabemos bien si, ¿no? Y tú ya viste toda la carencia de pruebas y los jueces seguían declarándolo culpable ante las evidencias monstruosas de que no tenían nada que ver. Y cuando lo ves te da terror pensar cuántos presuntos culpables muchísimos en la cárcel, muchísimos. Pero bueno, te pongo otro ejemplo que es también muy muy grave. Se habla de la Lore como la que montó el operativo siendo Policía Federal del secuestro de Fernando Martí. Así es. La Policía Federal niega que la Lore esté involucrada y presenta a otra como la Lore. Ahora ya tenemos dos culpables Lores del mismo delito. Así es cierto. En este momento hay dos. Fabricando. Así es. En este momento hay 2 mujeres acusadas por lo mismo, unos por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, otros por la General de la República. En fin. Ese tipo de cosas son las que me crispan. Porque no puede ser que estemos viviendo esto, pero sobre todo se parte de un principio. Vamos a linchar a la gente en los medios. El linchamiento que se hizo público de los jueces de Chihuahua me parece vergonzoso. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué queremos ya el Poder Judicial? ¿Quedémonos con 2 poderes de la Unión? No, yo estoy de acuerdo, pero también los jueces tienen que dar la cara por sus decisiones. Yo estoy de acuerdo, pero no se vale hacerlo a través de los medios. No se litiga en los medios, se litiga en los tribunales. Y se litiga por quienes tienen interés jurídico, no por quienes no tienen interés jurídico. Sí. Son principios estoy de acuerdo, que estamos rompiendo. Y con consecuencias, por supuesto. Yo lo único que creo es que los jueces, que en general no dan la cara, y que cuesta mucho que den la cara, pues no está mal que en una decisión, yo entiendo lo que me estás diciendo, porque finalmente los están acusando en el estado de Chihuahua y los cesaron de manera, además, muy rápida y demás, pero preguntarles y que un periodista se interese por la opinión del juez y por qué toma una decisión, a mí no me parece que esté mal. No, pero presentarlos en los medios como lo peor de lo peor, sí, eso ya es lo que no se vale. Muy bien. Bueno, y menos que lo haga la policía, cuando en principio lo que tiene que hacer la policía es entregarlo al Ministerio Público y que el Ministerio Público integre la averiguación. Sí, o sea, lo que tú dices es, bueno, en fin, no podemos nosotros salir ahorita con que
insisto, nuestro eficaz sistema de justicia está siendo cuestionado desde Francia. No podemos, o sea, aquí hay muchísimas cosas, sabemos cómo son estas cosas y tendríamos que ser muchísimo más cuidadosos y sobre todo reaccionar con más mesura a lo que está ocurriendo en este caso México-Francia. Razonar con la cabeza y no con las vísceras. Muy bien, gracias Eduardo. Te agradezco mucho como siempre. Al contrario, gracias. A tus órdenes. Vamos a hacer una pausa.